Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a este debate especial de mesa redonda del ICH como parte de la Academia de Mieloma Múltiple del ICH. Hemos lanzado esta eh, eh, Academia de Mieloma Múltiple muy recientemente y esta mesa redonda especial es parte de eh, las actividades de la academia. Y hoy hay una pregunta simple, pero quizás difícil, relacionada con el trasplante a la edad de 65 años o más. ¿Sigue siendo una estrategia válida o un riesgo que deberíamos retirar? Soy Mohamed Meiti de la Universidad de la Sorbona y el Hospital Saint-Antoine en París, Francia. Y es un gran placer para mí moderar esta mesa redonda. Eh, como sabemos, el panorama del tratamiento del mieloma múltiple ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años más o menos entre los inhibidores del proteasoma, IMiDs, anticuerpos monoclonales, activadores de células T, células KRT, inhibidores de XPO1, conjugados de péptidos, conjugados de anticuerpo fármaco, y estoy seguro de que me estoy perdiendo. Muchos otros candidatos. Los pacientes están viviendo más tiempo, pero las vías de tratamiento se están volviendo más complejas. Eh, a pesar de todos estos avances y de todos estos nuevos medicamentos, una pregunta persiste. ¿Sigue siendo el trasplante autólogo de células madre el estándar de atención para pacientes de 65 a 70 años o lo estamos haciendo ahora más por costumbre que por necesidad? Así que me siento muy honrado de contar con un panel muy distinguido. Hoy, a saber, la doctora Meral Başak de Turquía, el doctor César Rodríguez, de los Estados Unidos, el doctor Thanos Dimopoulos de Grecia, y por último, pero no menos importante, el doctor Thierry Facon, de Francia. Y me disculpo, el doctor Mateos, quien se suponía que estaría con nosotros. Tiene un problema de última hora y no podrá unirse, creo. Y el panel de hoy reúne voces expertas de centros de trasplante e instituciones académicas para explorar evidencia y perspectivas de la práctica en el mundo real. Intentaremos abordar en los próximos minutos la dimensión clínica, ética, pero también estratégica, cuando se trata de manejar a estos pacientes mayores, pero en forma, y también cómo integrar las expectativas cambiantes de los pacientes. Así que con eso, comencemos. Y mi primera pregunta puede ser para ti, Meral, porque has estado muy involucrada en el análisis de los registros, especialmente eres muy activa en el registro de EBMT. Y mi pregunta es, ¿cómo ha evolucionado el papel del autotrasplante en adultos mayores, especialmente en el mieloma múltiple en los últimos 10 o 15 años? ¿Vemos un aumento continuo? ¿Está estancado? ¿Está disminuyendo? Y especialmente en este subgrupo de 65 a 70. Gracias, Mohamed. Es un gran placer estar aquí entre esta prestigiosa facultad. Gracias. Me preguntaba por qué me invitaron. Correcto, estoy involucrado en el grupo de trabajo de EBM para malignidades crónicas y muy recientemente se ha publicado el informe de EBMT,
La mayoría de la gente ha visto que el mieloma múltiple sigue siendo la principal indicación para el trasplante autólogo de células madre. Pero tienes razón, la tendencia de aumento ahora se ha estancado y el CAR-T está tomando el papel del trasplante de células madre. Pero por otro lado, muy recientemente, en colaboración con EBMT y 9 registros bajo la colaboración del estudio, Westem de WMT SU, análisis del trasplante de células madre en mieloma en ancianos fue presentado en 2 congresos importantes y los datos incluyen un gran número. Se basó en más de 100,000 pacientes y de estos se analizaron aquellos mayores de 65 años y muestra que hay una disminución en el porcentaje en cada categoría de 5 años. Pero aún así, hay como alrededor del 10% que tiene más de 70 años y que es trasplantado. Pero esto nos da una pista para analizar el impacto de un punto final que fue la PFS a 3 años y la PFS a 3 años estaba alrededor del rango de entre 56 a 50, por debajo de 65. Pero después de eso hay una reducción en la tasa de PFS. Y así cuando comparas pacientes más jóvenes con los mayores, hay una diferencia de alrededor del 10% en la PFS a 3 años. Y el costo es el aumento en la mortalidad relacionada con el trasplante. Y eso aumenta de 0.5 a 3.8. Así que creo que la razón por la que la gente elige realizar un trasplante de células madre en los ancianos es porque son pacientes de mayor riesgo. Son más ISS3. Aquellos que tienen un riesgo más estándar no se someten a un trasplante de células madre. Así que hay una inclinación hacia pacientes de alto riesgo entre aquellos que recibieron un trasplante autólogo de células madre. Y tengo que recordar que estos datos son de antes, de 2017, y para permitir el seguimiento, ellos incluyeron pacientes hasta 2017. Gracias. De hecho, ya has introducido un tema clave al que nos enfrentamos en esta población y se refleja en la toxicidad y la mayor mortalidad relacionada con el trasplante. Lo que me lleva a la pregunta de cómo definir la aptitud en esta zona gris o, en otras palabras, los criterios de elegibilidad y cómo se consideraría a un paciente como un paciente mayor apto versus no apto. Y aunque esta es una pregunta para todos ustedes y me encantaría escuchar de cada uno de ustedes, ¿cómo evalúan a este paciente? ¿Se basa en una evaluación empírica? ¿Experiencia? ¿Juicio clínico? ¿Hay indicadores muy fuertes y confiables en los que te estás basando? Me encantaría escuchar de ti. ¿Quién quisiera empezar? ¿César? Gracias, Mohamed, seguro. En los Estados Unidos tendemos a ver la elegibilidad para trasplantes de manera un poco diferente, donde solemos trasplantar a pacientes de mayor edad y no tenemos los 65 años, como un límite. Pero una de las cosas que hacemos, hemos visto un impacto en términos de resultados, es si realizamos una evaluación geriátrica adecuada. Porque es muy fácil para nosotros decir, bueno, alguien tiene 70 años y solo a simple vista parece estar en forma o saludable, pero podría haber algunos factores subyacentes que podríamos estar pasando por alto. Entonces, realizar una evaluación geriátrica adecuada, y hay diferentes herramientas que cada organización tiene que son simples y que se pueden usar, o enviar una referencia a un especialista en geriatría para hacer una evaluación más exhaustiva si hay algún historial de potencial de Alzheimer
o cualquier deterioro neurocognitivo. Pero eso y las comorbilidades y la condición física del paciente añadidos a la evaluación pretrasplante del corazón y la prueba de función pulmonar es lo que te dará en conjunto si un paciente será adecuado para un trasplante o no. Creo que cuando tratamos con pacientes menores de 65 años, no usamos la evaluación geriátrica, pero sí verificamos la función cardíaca y la función pulmonar y la infección y el estado de rendimiento. Pero en la población geriátrica, añadir esa evaluación el deterioro cognitivo nos ayudará a identificar quién podría beneficiarse más y quién podría darnos una sorpresa mientras realizamos un trasplante. Gracias, César. Así que parece que es una evaluación muy precisa y exhaustiva. No realmente un instinto. ¿Cómo es en Grecia, Thanos? Bueno, puedo decirte que estoy de acuerdo con César, que quiero decir, si tenemos a alguien que tiene más de 65 años y todavía creemos y discutiremos más adelante si hay un beneficio de que pueda ser candidato para una terapia de alta dosis, por supuesto. Así que revisamos el historial médico pasado, revisamos los medicamentos que el paciente está tomando, verificamos el corazón y los pulmones, pero creemos que si necesitamos realizar una evaluación geriátrica ya, el paciente no es un candidato apropiado para la terapia de alta dosis. Quiero decir, ya sabes, si hay una pregunta que necesitamos hacerle sobre si puede funcionar, si puede hacer sus compras, si puede conducir, si puede ir al hospital sin ser acompañado. Todos estos son factores que indican que el beneficio de la terapia de alta dosis puede ser menor. La toxicidad, como dijo Maral, todos sabemos ya que es mayor, y también la muerte relacionada con el trasplante. Y también si empezamos a pensar en comprometer la dosis de melfalán de alta dosis, todos estos son factores hoy en día, y especialmente en vista de los cuádruples que tenemos, y discutiremos más tarde, que indican que este puede no ser un candidato apropiado. Por otro lado, si tengo una persona de 68, 69 o incluso 70 años que está completamente en forma, no está tomando ningún medicamento, hacemos DLCO, rechazo izquierdo, fracción de eyección ventricular y todo parece bien, y es biológicamente, ya sabes, de 60 años, entonces podríamos discutir con él este enfoque. Y por supuesto, le damos hoy la oportunidad de, ya sabes, discutir las modernas terapias cuádruples. Excelente. Thierry, ¿tienes una receta mágica para seleccionar a estos pacientes? No, eso estoy de acuerdo con Thanos. Y solo dos cosas. Sabes, cuando hablas de fragilidad, en el contexto del trasplante debes recordar que el autotrasplante se estableció en el mieloma múltiple alrededor de 1985, o entre el 85 y el 90. Y el primer índice de fragilidad se publicó en 2015. Así que básicamente son 30 años, lo que significa que evaluamos a los pacientes para el trasplante hace mucho tiempo, antes de la disponibilidad de los índices de fragilidad. Así que estoy de acuerdo con la forma de evaluar una propuesta por Thanos. Solo una cosa. En el pasado tuvimos una discusión sobre melfalán 200 versus melfalán 100 o melfalán 100 dos veces. Y no tenemos datos, pero creo que en el momento en que tengamos los regímenes cuádruples, por ejemplo, el melfalán 100 desaparecerá. En otras palabras, eres elegible para el trasplante con melfalán 200 o no se te considera elegible para el trasplante. Pero no creo que sigamos viendo regímenes que incluyan melfalán 100 o 140
porque este régimen probablemente se considerará inferior a lo que se logrará con los regímenes cuádruples. Y de hecho, Thierry, aquí me recuerdas que tú mismo publicaste en The Lancet el ensayo aleatorizado, AFM comparando MPT, melphalan prednisona talidomida, con Mel 100. Y en realidad no demostró ser superior. El trasplante falló. Y eso fue como en 2007. Sí, eso fue en 2007. Pero teníamos el régimen BAD para inducciones. Como eso fue una gran diferencia de todos modos. Meral, ¿cómo seleccionas a estos pacientes? ¿Cómo evalúas al paciente de 67 años para decidir si debes proceder al trasplante o no? Creo que ya se ha dicho todo, aparte de un tema. Quiero decir, estamos hablando de factores relacionados con el paciente, pero también hay factores relacionados con la enfermedad y las opciones alternativas. Entonces, al decidir sobre el tratamiento, creo que el papel del trasplante de células madre, depende del régimen de inducción. Así que si tienes un régimen de inducción muy bueno a mano y logras una respuesta muy buena, no hay duda sobre el trasplante. En ese caso, quiero decir, independientemente de la edad del paciente, en mi opinión. Pero por otro lado, un factor relacionado con la enfermedad, enfermedad de alto riesgo. Los pacientes con enfermedad de alto riesgo, algunos de ellos realmente requieren agentes alquilantes. Y si ese paciente es una persona mayor, creo que realmente necesitamos intentar hacer nuestro mejor esfuerzo. Para, si podemos, si el paciente puede soportar un agente alquilante de alta dosis, porque esa es la manera de lograr una respuesta profunda. De lo contrario, con el con el actual, incluso con los anticuerpos monoclonales, no podemos lograr eso en esa categoría. No es la mayoría, afortunadamente, pero ese es el caso. Pero de lo contrario, nosotros, a menudo usamos el índice de comorbilidad, que es la actitud tradicional de los equipos de trasplante y, y esas medidas subjetivas de cómo el paciente, te habla sobre su condición, el rendimiento, el Karnofsky. Esos son los dos aspectos que se ha demostrado en el análisis de registros que tienen impacto en el análisis multivariado. ¿Thanos? Sí. Yo solo quiero señalar algo que puede no ser muy conocido. Los pacientes ancianos tienden a tener una menor frecuencia de características citogenéticas de alto riesgo. Es menos del 10%, si lo comparas con alrededor de incluso el 20% en pacientes más jóvenes. Así que esto es la mayoría de las veces menos problemático. Por supuesto, quiero decir, si tuviera, digamos, un paciente de 67 años que está en buena forma y que tiene una deleción 17P, ¿sabes? Esto es algo que, por supuesto, discutiré con él incluso en la era de los cuádruples, porque quiero decir, no hay razón para que, ya sabes, Perseus, funcione en alguien que tiene 65 años y no funcione si alguien tiene 68. Pero en general, creo que con los nuevos datos que tenemos y podemos discutir y resumirlos más tarde, debería haber una verdadera, ya sabes, decisión difícil, de optar por la terapia de dosis alta. Y si uno elige la terapia de dosis alta para pacientes seleccionados basándose en las características que discutimos por encima de los 65 años, Mochi, esto debería seguir. Una inducción adecuada con un cuádruple. Todos los datos que tenemos de estudios retrospectivos, porque ya sabes, Mohamed, no ha habido ensayos prospectivos aleatorizados en pacientes ancianos durante muchos años. Pero todos los datos que tenemos, por ejemplo, hay un estudio de Karolinska, que muestra que la terapia de dosis alta frente a la terapia estándar
en pacientes de 65 a 75 años. Ofrece una PFS y una supervivencia global. Pero estos pacientes fueron tratados antes de 2020. Así que estaban recibiendo BCD, muy pocos de ellos BRD. Así que hoy, creo que la pregunta es, tenemos cuádruples aprobados, y se están utilizando cada vez más. Así que, ¿con qué paciente ocasional por encima de los 65 años hasta los 70 o 75 decidirías discutir con él la terapia de dosis alta? Gracias. César, ¿querías añadir algo? Y luego pasaré a los nuevos regímenes. Sí, solo para añadir más a la discusión. Es cierto, en Europa y los Estados Unidos tenemos acceso a la terapia cuádruple, que va a tener un buen control de la enfermedad y profundidad de respuesta. Pero ese no es el caso en todo el mundo. En muchos países de América Latina, Asia África no tienen acceso a ella. Así que el trasplante es lo que va a ayudar a los pacientes a lograr una respuesta más profunda o una respuesta más controlada. Porque aunque tenemos muchos medicamentos disponibles en ciertos países, la verdad es que nuestro mejor tratamiento, nuestra primera línea de terapia, va a ser nuestra mejor oportunidad para controlar la enfermedad por un periodo de tiempo más prolongado. Así que yo dudo en decirlo hasta que tengamos datos. Y no sé si podríamos comparar el estudio SOTAEUS y el estudio PERSEUS en una población envejecida para ver si el trasplante realmente está añadiendo más profundidad de respuesta o no al régimen cuádruple. Pero aún diría que el trasplante todavía tiene un papel, especialmente en aquellos pacientes que no lograron una remisión completa con su inducción, y para tener un mejor control de su enfermedad. Y estoy de acuerdo contigo, Tanis. Si estás cuestionando la fragilidad de un paciente y necesitas enviarlos a un geriatra, porque sí, ese es un paciente muy claro al que podrías decir, no, podría no ser elegible para el trasplante. Pero hay esos pacientes que tienen síntomas subclínicos que se muestran en estas herramientas de evaluación geriátrica que realmente pueden ayudar a predecir, bien, este paciente podría no ser un candidato para el trasplante o podría estar seguro. Y curiosamente, cuando miramos los datos, son esos pacientes mayores a los que les estamos haciendo todas estas evaluaciones geriátricas y pasos adicionales los que tienden a hacerlo mejor que las personas más jóvenes, porque asumimos que porque son jóvenes van a hacerlo bien con el trasplante. Y desafortunadamente, con nuestros hábitos, y las comorbilidades que tienen los pacientes jóvenes, eso está empezando a ser menos cierto. Gracias, César. Entonces, todos ustedes mencionaron el papel de terapias novedosas, especialmente regímenes cuádruples. Y hoy, hasta donde sé, estamos a 7 de abril de 2025. El único régimen aprobado en esta población es la combinación de cetuximab, bortezomib, lenalidomida, dexametasona, basada en los resultados del ensayo IMROSE. Y esto es, con una mediana de 5 años de PFS. Este cuádruple puede permitir una tasa de PFS a 5 años del 63%. La mediana de PFS no se ha alcanzado. Y estos resultados se logran a pesar de tener un brazo de control excelente, diría yo, con BRD, donde la mediana de PFS fue 54 meses. Y este es el ensayo que publicaste, Thierry. Entonces, basándonos en estos resultados y teniendo en cuenta, por supuesto, la observación de César sobre la disponibilidad, accesibilidad, pero asumiendo que estas opciones, el trasplante está disponible, los nuevos medicamentos están disponibles. ¿Debería el autotrasplante seguir considerándose el estándar de atención? No estoy diciendo que deba eliminarse por completo, pero debería ser como el estándar de atención para todos, como nuestro razonamiento en alguien que tiene 55 años, o es ahora
el momento adecuado para individualizar más la elección de la terapia basada en diferentes criterios que discutiremos? ¿Qué piensas? Sabes, está bien, esa es una pregunta difícil. Tienes que recordar que los pacientes de IMROSE, tienen una edad menor de 80 años, Pero la edad media era de 72. pero la edad media era 70. Eso es correcto. Así que creo que lo que yo, yo, yo creo que verás menos y menos trasplantes en pacientes de 70 a 75 años. Así que yo creo que nosotros, así que el tema de hoy es 65, digamos de 65 a 70. Probablemente sea una discusión diferente en comparación con 70 a 75. Ya en el momento del estudio Maya decimos que el régimen DRD con una mediana de PFS de 5 años, decimos que para los pacientes digamos de 70 a 75, eso podría ser algo desafiante para obtener un trasplante. Y Mahal dice que la mortalidad relacionada con el trasplante de todos modos es un poco más alta. Así que nosotros, nosotros decimos eso en el momento del DRD. Eso es aún más cierto en el momento del isatuximab URD. Y así creo que prácticamente el trasplante entre las edades de 70 y 75 puede, digamos, desaparecer en cierta medida. Entonces, la pregunta para los pacientes de 65 a 70 es un poco diferente. Lo que es cierto es que si miras en la población ITT, si observas la mediana de PFS de IMROSE, la proyección, porque no se había alcanzado la mediana, no se ha alcanzado, la proyección probablemente sea tener una mediana de PFS, digamos alrededor de 90 meses o algo así, o incluso si dices de 90 a 100. La PFS proyectada para Perseus, que es básicamente la misma con trasplante, se espera que sea al menos 12 años. Así que tú, él, mi punto, aquí es solo decir que cuando incluso si tomas un régimen de CD38-BRD, si pones el trasplante en el sistema, estarás ganando en términos de PFS, será significativo. Entonces, puedes tomarlo o no, así que esa es una pregunta diferente. ¿Podrías decir que para este paciente en particular, evitaré proceder inmediatamente al trasplante? Eso también es una discusión entre el paciente y el médico, porque algunos pacientes pueden preferir quedarse en un régimen cuádruple. Algunos pacientes pueden preferir tener una PFS potencialmente más larga a expensas de Melphalan 200. Entonces, lo que es interesante desde mi punto de vista es que en el pasado, en el momento en que solo teníamos el VAD en el trasplante, básicamente decíamos a los pacientes, tienes que proceder al trasplante. En otras palabras, si quieres tener, digamos, un buen resultado o el mejor resultado clínico posible, debes proceder al trasplante de células madre de primera línea. Ya no es totalmente el caso. Podrías decirle a algunos pacientes que con un régimen cuádruple sin trasplante podrías disfrutar de una PFS bastante larga y luego tendrás posibilidades de tratamiento en el momento de la primera recaída. Pero si tomas el régimen cuádruple y el trasplante, probablemente disfrutarás de una PFS aún más larga. Y el mejor régimen para hoy probablemente sea el Perseus de VRD y trasplante en el régimen DR de todos modos, con el régimen proporcionando la PFS más larga. Así que no diría que viste que el trasplante es el estándar de atención. Sigue siendo un estándar de atención, pero este estándar de atención puede ser discutido entre pacientes y hematólogos. Caso por caso, ya sabes. ¿Y qué sería? La preferencia del paciente es probablemente ahora un poco más importante de lo que ha sido en el pasado.
Gracias, Thierry. Thanos, ¿querías añadir algo a esto? ¿Sí? Bueno, quiero decir, si todo está disponible, y como dijiste hoy, tenemos el régimen IMB-ROS, lo daría. Sin dudarlo, por supuesto, a esta población de pacientes. Y posteriormente tomaría en consideración la presencia de, sabes, citogenética de alto riesgo. Y en este caso, discutiré con el paciente el beneficio potencial de este enfoque basado en los datos de Perseus. Porque, quiero decir, en mi mente, 64 versus 67. No hace una diferencia significativa en un paciente en particular, en buena forma, sin comorbilidades con buen estado funcional, pulmón y corazón. Pero, por supuesto, creo que habiendo dicho eso, eso significa que ya no estoy considerando la terapia de dosis alta como un estándar de atención. La considero como una terapia potencialmente útil en pacientes seleccionados. Y volviendo al punto de César, por supuesto, desafortunadamente, en muchas partes del mundo, estos regímenes no están disponibles. Así que si tengo a alguien que está recibiendo un BRD, por supuesto, estaría más inclinado a discutir con él un beneficio potencial de la terapia de dosis alta. Sí, no tiene. Ningún otro factor que pueda estar asociado con toxicidad excesiva o digamos mortalidad. Así que déjame, eso me lleva a un tema importante. Y hace algún tiempo estaba discutiendo con un médico que es amigo y trabaja en el ámbito regulatorio. Y él estábamos hablando sobre trasplantes, autotrasplante y alotrasplante. Y lo que él dijo fue que al hablar de mieloma, si hubiéramos tenido los medicamentos de hoy hace 20 o 30 años, el autotrasplante en mieloma podría nunca haberse convertido en el estándar de atención en realidad y podríamos estar subestimando en realidad el impacto del autotrasplante en el paciente, ya sea mieloma o linfoma o cualquier otra enfermedad. Así que aquí, Meral, me gustaría conocer tu perspectiva desde un ángulo centrado en el paciente. El ángulo relacionado con cuando se discute un trasplante con este subgrupo de pacientes, ¿cómo enmarcas los riesgos y los beneficios? ¿Cómo incluyes en tu razonamiento la morbilidad? La mortalidad es relativamente baja, aunque aumenta con la edad, pero hay algo de morbilidad. Hay en general, en la mayoría de los lugares, sé que algunas personas lo harán de forma ambulatoria, pero en general necesitan ser hospitalizados, especialmente si son mayores. ¿Cómo incorporas todo esto en el panorama global? Bueno, quiero decir, esta es una pregunta, trasplante versus sí o no, y con la ayuda de la evaluación de la MRD y nuevas herramientas. Para medir la profundidad de la respuesta, ahora podemos observar la profundidad de la respuesta post-inducción y post-trasplante y cuánto FOMBO añade el melphalan a la profundidad de la respuesta. Y creo que independientemente de la edad, el estudio IFM, el estudio de 2018 que es en 50 pacientes, pero incluso en ese estudio con el primer trasplante y el trasplante en tándem. En cada etapa se observa la mejora en la profundidad de la respuesta. Y yo creo que esto da la respuesta de que el trasplante es efectivo.
incluso si comienzas con un régimen basado en carfilzomib como inducción. Pero cuando se trata de los ancianos, la imagen es muy diferente, porque incluso en un paciente más joven, estar alejado de la vida normal, la calidad de vida se ve realmente afectada, al menos durante 2 meses. Y los problemas de infección y a veces las citopenias pueden durar mucho tiempo y la susceptibilidad a infecciones los mantiene alejados de casa, los mantiene en casa alejados de sus trabajos. Y así que estos son problemas que preocupan realmente a la mayoría de los pacientes. Quieren mantener su estilo de vida y continuar, y con los regímenes cuádruples, la mayoría de las veces es posible. Y esta es una diferencia importante. Pero no cuestiono el papel del trasplante de células madre, pero en términos globales, quiero decir, el estudio que mencioné ya muestra que hay un declive en los trasplantes en los ancianos. El 30% es alrededor de 65, la edad de 65, y el 20% está entre 65 y 70. Entonces, eso significa que por encima de los 70 nadie está haciendo trasplantes de células madre, incluso antes de 2017, y ahora tenemos mejores herramientas. Y por supuesto los pacientes. Y quiero decir, por ejemplo, en nuestro país no tengo acceso excepto para uso compasivo o algunos con algunas aprobaciones para primera línea, pero puedo obtenerlo como una segunda línea. Así que puedo comenzar con BRD, QOS y agregar DARA encima, y luego puedo pensar y cuestionar el papel del trasplante de células madre. Gracias. Entonces, César, una pregunta, porque creo que este es un concepto que nació en los y se trata de la estrategia de trasplante diferido. Y por ejemplo, debo confesar que estaba muy desconcertado en el ensayo ESIFEUS comparando DARA-VRD con VRD. Hasta casi el 27% de los pacientes fueron llamados trasplante diferido, lo cual creo que quiero decir, cuando miras en algunos ensayos previos, si difieres el trasplante, en realidad nunca lo harás. Entonces, cuando se trata de alguien que tiene 65, 67, 68 años, dado lo que se puede lograr con los regímenes actuales, el cuádruple ISA-BRD o que es el aprobado U, ¿es relevante este concepto? ¿Y podría aclarar este concepto a nuestra audiencia, por favor? Porque para los europeos y el resto del mundo, o eres elegible para el trasplante y vas al trasplante, o no eres elegible y optas por otra cosa. ¿Sí? Entonces, el estudio IFM Determination hizo VRDT y ellos o bien recibieron consolidación con trasplante y luego mantenimiento, o pospusieron el trasplante para la primera recaída o recaída temprana. Y con ese estudio vimos que la supervivencia global no ha cambiado hasta ahora, porque hay muchos regímenes de rescate que podemos usar. Pero hay un beneficio en la PFS: obtienes una respuesta más profunda al hacer el trasplante de inmediato. Esta idea de posponer el trasplante para el futuro o cuando comiencen a tener una recaída temprana, creo que ese concepto ya no se está utilizando. Teníamos ese concepto antes de tener bispecíficos, antes de tener CAR-T. Ahora que tenemos todos estos nuevos agentes que son tan efectivos y tenemos ensayos clínicos para ellos y tenemos acceso a CAR-T en la primera recaída o segunda recaída en los Estados Unidos. Yo creo que en lugar de decir posponer el trasplante, simplemente estamos recolectando las células madre y guardando esas células madre para el futuro en caso de que sean necesarias para salvar a los pacientes de citopenias relacionadas con la terapia, ya sea CAR-T o múltiples líneas de terapia.
Así que estoy de acuerdo. Contigo, Mohammad, no creo que todavía decimos trasplante diferido, pero en realidad estamos diciendo que solo estamos recolectando células madres y estamos recolectando células madre y no haciéndolo, porque aquellos que lo hicieron, y el estudio Determination mostró que el 30% de los pacientes que tuvieron trasplante diferido no llegaron al trasplante debido a comorbilidades o fragilidad u otro factor. Así que no creo que ese sea un concepto que se quede con nosotros, ese término. Gracias. Por eso es muy claro. Así que, Thierry, discutimos mucho sobre la toxicidad del trasplante y este es uno de los argumentos que están empujando a los pacientes tal vez a tratar de evitar el trasplante. Pero un problema clave con todos estos regímenes modernos y novedosos es sobre la terapia continua, la necesidad de terapia continua, especialmente algunos efectos secundarios molestos a largo plazo, especialmente la lenalidomida con fatiga, diarrea, porque usualmente en estos regímenes cuádruples recibirían el cuádruple completo como inducción. Luego continuarían con el mantenimiento con un anticuerpo monoclonal anti-CD38+, LEN. Los anti-CD38 generalmente son bien tolerados, pero LEN es menos bien tolerado. Entonces, ¿cómo ves el campo? ¿Cómo vamos a avanzar con esto? Y supongo que la historia en un paciente de 67 años no será la misma. Y similar a, o no sé, a alguien que tenga 75. Ya sabes, este concepto de terapia continua fue inicialmente establecido en los ancianos. Digamos que eso se estableció en la época de la lenalidomida. Entonces, el primer estudio estableció lenalidomida continua con dexametasona para los ancianos, y luego ellos, que tuvo el DRNI, agregar daratumumab a lenalidomida con dexametasona fue un régimen continuo, y durante mucho tiempo el trasplante fue. Así que antes de la aprobación del mantenimiento con lenalidomida, el trasplante no era una terapia continua. Pero hoy en día, ya sabes, todo es continuo, así que no es una forma de diferenciar modalidades de tratamiento, porque si miras, por ejemplo, el estudio Perseus, el grupo de control es trasplante VRD, consolidación VRD con mantenimiento de lenalidomida, y el grupo de daratumumab tiene DVR antes del trasplante, consolidación de VRD en DR para el mantenimiento. Entonces, lo que es cierto es que puedes descontinuar daratumumab para algunos pacientes, pero estos pacientes seguirán con lenalidomida. Así que los regímenes cuádruples son regímenes continuos con el CD38 y lenalidomida, ya sea cuximab o daratumumab. Pero los regímenes de trasplante también son regímenes continuos. Pero dicho esto, puede que quieras, tú puedes querer descontinuar el tratamiento basado en MRD. Eso podría ser el caso, tanto para los pacientes elegibles para trasplante como para los no elegibles, ya que una proporción sustancial de pacientes ahora alcanzará la negatividad de MRD o mantendrá la negatividad de MRD. Así que como está probado, los regímenes de trasplante también son regímenes continuos. Está bien. César. Entonces, volviendo a lo que comentaste, Mohamed, sobre si hubiéramos tenido estos medicamentos hace 20 años, ¿seguirían siendo relevantes los trasplantes? Creo que esta terapia continua y la terapia de mantenimiento continuo también es algo que ha cambiado. Nosotros, la vida media promedio de un paciente con mieloma era aproximadamente de 3 a 4 años, cuando todavía estaba en formación. Ahora decimos que es más de 8 años o más. No nos preocupaban los efectos secundarios de las terapias. Nos preocupaba más contener el mieloma y mantener al paciente con vida. Ahora que tenemos terapias tan buenas y buenas combinaciones que están teniendo respuestas duraderas, estamos comenzando a ver los efectos secundarios de estas terapias a largo plazo.
y especialmente en pacientes mayores, pacientes por encima de los 65 años, que tienen una reserva medular más baja, comenzamos a preocuparnos por las trombocitopenias, neutropenia o citopenias con el mantenimiento de lenalidomida. Y al igual que con el cáncer de mama, que están reduciendo lo agresivos que son con la terapia. Creo que también estamos comenzando a hacer esa pregunta en el mieloma y cuánto es suficiente y en qué punto es seguro detenerse. Y al punto de Thierry, sí. Todavía estamos debatiendo, creo, cuándo sería el momento adecuado para detenerse y cuáles son las métricas que permitirían detener la terapia, ya sea MRD o estudios de imagen o cuántos años de remisión sería seguro hacerlo. Porque en los pacientes mayores creo que no podemos estar haciendo esta terapia continua debido a su fragilidad, sus comorbilidades y el riesgo de citopenias. Excelente. Muchas gracias. Así que aquí, porque mencionas, todos ustedes están mencionando estas terapias modernas y por supuesto, deberíamos pensar en las células CAR-T, los anticuerpos biespecíficos, que están mostrando realmente, grandes resultados, incluso en pacientes mayores frágiles, en el contexto de recaída. Pero obviamente están siendo probados en el contexto de primera línea. Así que si quiero ser provocativo hoy, diría, bueno, tal vez el autotrasplante en esta población en 2025 pueda ser más una tradición que una necesidad. Pero, por otro lado, introducir estas nuevas y modernas terapias inmunológicas de vanguardia en la primera línea puede ser problemático. Mencionaste, César, que estás almacenando células madre porque riesgo de citopenia, después de las células CAR-T, y puede que necesites hacer en TARE un refuerzo de células madre. Estamos escuchando cada vez más sobre la neurotoxicidad y algunos fenómenos neurológicos muy extraños después de las células CAR-T, especialmente el anti-BCMA. Esto ha sido descrito con Cilta-Cel. Entonces, mi pregunta para todos ustedes es, ¿cuál es el estado actual del arte cuando se trata de llevar las terapias inmunológicas a la primera línea en la población mayor, asumiendo que estamos tratando de eliminar el autotrasplante? Y ahora sí traemos algo que es aún más difícil de manejar. ¿Cuáles son sus opiniones? Sé que no hay resultados finales porque no estoy al tanto de un resultado aleatorizado que se haya publicado. En la primera línea, sabemos que Cartitudes 5 ha terminado y ha aleatorizado Cilta-Cel versus BRD, pero no estoy al tanto de los resultados. ¿Alguna opinión sobre esto, Miral? Quiero decir, para los ancianos, ahora tenemos estudios que están en curso. Por ejemplo, el estudio MAGE 6-7, el estudio Magnetis MM6 y Vela, después de DREAM 10, está por venir. Y así, hay estos nuevos agentes novedosos como los ADC o inmunoterapias que ahora se están integrando en la base de DRD, no DVR, sino DR. Pero por supuesto, incluso con la MRD como el objetivo principal, no podremos ver sus resultados, al menos hasta después de 2 años. Tomará tiempo. Pero estos son pacientes de ensayos clínicos. Ellos no son evidencia del mundo real. Así que, yo no estoy seguro, soy bastante escéptico sobre cuándo podremos usar estas inmunoterapias como tratamiento de primera línea para el mundo real, porque todos esos agentes están siendo aprobados para tercera línea o incluso líneas de terapia posteriores en este momento. Y, así que, solo tendremos experiencia con ellos cuando el paciente esté recayendo, pero teóricamente, creo que, con la evidencia que está, surgiendo del estudio de recaída, creo que hay, promesa de que estos agentes puedan ayudar a, tomar el lugar del,
trasplante de células madre. Pero ¿cuál? ¿Es BCMA o es GPRCD o es el ADC o cualquier otro? Esa es una pregunta. Thanos, Sí, no creo que tenga mucho que añadir. Sabes, creo que hoy estamos en una era donde las cosas en el mieloma avanzan muy rápido. Como señalaste, ahora tenemos datos que con otros IMROS o CEFEUS, más del 60% de los pacientes estarán libres de progresión a los 5 años. Por otro lado, respecto al papel de la terapia de dosis alta, creo que todos nosotros que hemos analizado los resultados a largo plazo de los pacientes en nuestras bases de datos, mostramos claramente que aquellos que tienen, ya sabes, la cura operativa o funcional han recibido en su gran mayoría terapia de dosis alta. Ahora, si esto cambiará en el futuro, es algo que está por verse, pero hasta ahora creo que el papel de la terapia de alta dosis no es solo profundizar la respuesta, sino tal vez atacar células primordiales que pueden permanecer por debajo del umbral de negatividad de MRD que podemos detectar hoy o incluso células que no pueden ser detectadas por los antígenos estándar ya sabes que estamos usando para evaluar MRD. Así que creo que la terapia de alta dosis es un elemento crucial en el tratamiento del mieloma. Es mejor tolerada, menos tóxica en pacientes más jóvenes. Podría considerarse en base a cada paciente para algunos pacientes mayores de 65 años, cuando tienen características que pueden indicar que la duración de la PFS o incluso la duración de la negatividad de MRD, no, es sabes, importante. Pero también, sí. de nuevo, si necesitamos discutir sobre disminuir la dosis, creo que esto es algo que indica que este es un procedimiento que no debería hacerse. Quiero decir, incluso en la amiloidosis, donde la terapia de alta dosis se usó extensamente, hace varios años la disminución de la dosis de melfalán de alta dosis se asoció con un resultado inferior. Excelente. Gracias. César, ¿querías añadir algo? Parece y suena lógico que la inmunoterapia va a llegar antes, en las líneas y probablemente desde el principio. Una de las cosas que me pregunto, ahora que tenemos CAR-T disponible en la primera recaída en los ¿voy a dar CAR-T a todos los que recaen? No, podemos dar, estamos contentos de dar CAR-T y bispecíficos y las personas están muy pretratadas, porque cuando ponemos en una balanza los efectos secundarios y los beneficios superan con creces los efectos secundarios. Hay neurotoxicidades, citopenias retrasadas. Todas estas situaciones no son, estás dispuesto a sacrificar y arriesgarlo, porque no te quedan muchas opciones. A medida que mueves estos agentes a líneas de terapia más tempranas, esos factores pesan más y necesitas comenzar a prestarles más atención. Entonces, creo que todavía estamos en las fases iniciales de la inmunoterapia y no creo que estos agentes con los que estamos experimentando ahora sean necesariamente los que llegarán a la primera línea. Creo que todavía necesitamos pensar en cómo podemos mejorarlos para reducir esas toxicidades, de modo que podamos usarlos de manera segura desde el principio, sin tener todos esos efectos secundarios que aún no sabemos manejar y no entendemos. Thierry. No estoy
completamente de acuerdo con César. Creo que es probable que los bispecíficos avancen a la primera línea, pero en mi opinión no sabemos exactamente cómo usar estos medicamentos, de hecho, y los esquemas no son óptimos. Los regímenes no son óptimos y, y volviendo, me gustaría volver a tu punto sobre el estudio Cartitude 5, así que el estudio de primera línea para ancianos, con Cilta-cel versus UR. Así que eso es un estudio interesante pues en muchos sentidos. De hecho, por ejemplo, el, el valor añadido de CAR-T en la primera línea teóricamente sería proporcionar una terapia de duración fija. Entonces, en otras palabras, tú, tú usarás un régimen cuádruple para tu terapia inicial y luego darás tu CAR-T y lo descontinuarás. Y tu hipótesis es que este paciente disfrutará de un largo PFS. En el momento en que tengan la primera recaída, ellos estarían casi no agnósticos, pero habrán recibido, digamos, 4 ciclos de inducción con CAR-T. Así que con muchas posibilidades en el momento de la recaída. El único problema aquí es que si miras específicamente el estudio Cartitude 5 y aún no conocemos los resultados, wow, el brazo de control con VRD puede ser bastante fuerte. Entonces, si esperas el mismo PFS que para Aymrose y Cepheus, entonces el brazo de control puede tener una mediana de PFS de más de 50 meses. Así que entonces tu VRDI y CAR-T necesitan obtener más. Y eso todavía es un largo camino, ¿no? Porque en este estudio en particular no hay consolidación ni mantenimiento. La otra cosa es que ya ha sido mencionado por César Comena, es que así que sabes que es en el momento en que comenzamos con los estudios de Cilta-cel o CAR-T en primera línea, no éramos completamente conscientes de que algunos pacientes pueden tener citopenias a largo plazo, por ejemplo, y UNI, y especialmente mi EMI, toxicidades neurológicas tardías. Entonces, digamos que si tienes un 10% de toxicidades neurológicas tardías, digamos, y no es exactamente lo mismo tener esto en la cuarta línea de terapia o estar expuesto a este riesgo en la primera línea de terapia. Entonces, todavía tenemos que aprender mucho sobre las células CAR-T y sobre los bispecíficos para poder mover estos medicamentos a la primera línea de una manera segura y de una manera óptima con un buen equilibrio entre el riesgo y el beneficio. Así que creo que no hemos llegado a ese punto hoy. Bueno, gracias a todos, por su participación. Gracias a todos nuestros panelistas. Hemos llegado al final de esta hermosa mesa redonda. Gracias por la discusión perspicaz y que invita a la reflexión. Creo que hoy hemos explorado el papel evolutivo del autotrasplante en un grupo que a menudo se encuentra en la encrucijada, aquellos de entre 65 y 70 años. Hemos visto la tensión, de hecho, entre la tradición y la innovación, entre la evidencia y la experiencia, y entre los resultados de supervivencia y la calidad de vida y la morbilidad. Y lo que está claro es que la edad por sí sola no debería tomar la decisión, pero tampoco el trasplante debería seguir siendo un reflejo automático. A medida que los nuevos agentes continúan ampliando los límites de lo que es posible en el mieloma múltiple, el futuro del trasplante dependerá no solo de los datos, sino también de los valores de los pacientes. Creo que la accesibilidad y un enfoque verdaderamente individualizado
En nombre de la ISC, Che, gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias. Esperamos que esta conversación continúe mucho más allá de la sesión de hoy. Donde quiera que estén, por favor, manténganse seguros y cuídense. Esto es la ISH, alrededor del mundo y a través del campo de la hematología. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós.